Bienvenido. Hola amigos, bienvenidos al canal de la familia genial. Hoy les traigo la reparación de un televisor Haier, modelo LF266. Este modelo de televisor falla muchísimo. Bueno, también falla con el tiempo. Como ustedes pueden ver, aquí lo vamos a encender y se ve la imagen de fondo, pero no se ve, pues no alumbra la pantalla. Eso se debe a que las lámparas no están trabajando. Recuerden ustedes que este modelo no trae LED como otros modelos, sino solamente trae lámparas que son alimentadas con un driver que les da el poder, pues, para que prendan. Les recuerdo que en este modelo lo que fallan son los condensadores y los integrados de esa tarjeta de poder. Vamos a ver qué fue lo que le pasó a este modelo y regresamos. Y no se olviden de darnos un like y suscribirse a nuestro canal. Gracias. Ok, estamos procediendo a desarmar este aparato. Ya le saqué los tornillos para ahorrar tiempo y le estamos despegando. Esta es la tarjeta de poder y como ustedes pueden ver de una vez por encimita, ustedes pueden ver que ya vamos a prender la luz para que lo vean mejor. Ya por encimita podemos ver que tienen los condensadores hinchados. Estos condensadores no los deja trabajar. Hay que cambiarlos y probarla a ver si prende. En el caso tal que no prendan, habría que revisar los integrados que están por debajo, excitadores, a ver cuál de ellos está malo. Y en última instancia serían los drivers, pero ya para los drivers no tenemos repuestos, solamente para los integrados de poder, integrados oxidadores que están por detrás. Sí, vamos a reemplazar estos y ya volvemos otra vez con el video. Estamos desarmando. Y vamos a proceder a desarmarlo para revisarlo y cambiarle los condensadores de poder que ya habíamos hablado antes. Ok, aquí tenemos la tarjeta. Como pueden ver, está bastante dañada. Vamos a reemplazarlo primero y después que lo hayamos reemplazado, lo volvemos a probar a ver. Bueno, como ustedes pueden ver, ya cambié los capacitores. Aquí están viendo, todos estaban estallados. Los cambié todos. Pero el aparato, a pesar de que está encendido, como ustedes pueden ver, vamos a encenderlo por aquí. Lo encendemos y mira lo que pasa. No hace nada. Sigue prendido, pero no se ve porque la pantalla no tiene alto voltaje. Esto nos dice que está encendido. Cuando está apagado, simplemente se pone azul en stand-by, ¿verdad? Cuando se prende, cambia a negro y no hay nada. Pero ahí está la imagen. Ahí está la imagen. El problema aquí, ya revisamos los condensadores y sabemos que no hay nada dañado. Arriba, el problema es abajo. Y vamos a hacerlo rapidito. Vamos a enseñarles a reparar esta fuente para que ustedes mismos lo hagan en casa. Los técnicos tienen que ser técnicos de paso, porque si no son técnicos no van a hacer nada. Echamos flu para poder aflojar los componentes y utilizamos la estación de calor a 400 grados. Como ustedes pueden ver, vamos a sacar. Ahorita les digo exactamente qué integrados son, se lo voy a poner en el video. Vamos a sacarlo. Para los niños. ¿Ya? Ok. Ya estamos sacando el primer integrado con mucho cuidado para que no dañen las pistas, por favor. Vamos con el segundo integrado. Para... Sí.
Ahora estamos sacando el oscilador, el que oscila las lámparas. Como ustedes pueden ver, ya los estoy sacando. ¿Está viendo? Acerca la cámara. ¿Ve? Sacamos los dos. Ahora tenemos que cambiarlos por los integrados nuevos. Y recuerden que hay que cambiar la resistencia que va en el integrado oscilador OZ de la resistencia de 220 ohms. Ya seguimos con la reparación. Voy a buscar los integrados y los montamos y probamos la fuente a ver cómo nos quedó. Bueno, aquí conseguimos los integrados. Este integrado es el OZ. Este integrado es el que vamos a poner de este lado. Recuerden que lo compré nuevo. Aquí están los dos viejos. Aquí están los dos viejos. Y aquí tengo el nuevo que también lo vamos a poner. Tiene nuevecito en su bolsita. Vamos a poner que es el que va aquí. Déjenme poner este integrado aquí. Y ya volvemos con el video. No quiero hacerlo muy largo, por eso no quiero ponerme a soldarlo y tal, qué sé yo. Déjenme soldarlo fuera de cámara y ya regresamos. Ok, aquí estoy terminando de poner el OZ964. Ya pusimos el primero. Ahora vamos a poner el segundo integrado. Como les dije, lo quiero hacer fuera de cámara porque de verdad que para no perder mucho tiempo. Aquí tenemos el otro integrado nuevecito en su base. Voy a montarlo. Aquí está. Una vez que lo tenga montado, vamos a montarlo aquí. Una vez que lo tenga montado, les enseño cómo lo monté y corregimos esta resistencia que falta aquí. Miren, vean, de 220. Es la que sale de la pata número 3 del integrado OZ, el regulador. 220. Referencia R21. Ya venimos con el video. Aquí cambié la resistencia de 220 ohmios R21. Aparece en el chasis. Como R21, ustedes la cambian por una de 220 porque original es de 220, pero siempre que se quema este integrado o sufre daño este equipo, esta resistencia se altera un poquito. Por eso es que tienen que cambiarla. También revisan bien la resistencia y ahora vamos a probar el equipo a ver cómo nos quedó. Ya regresamos cuando tenga armado el televisor, vemos a ver cómo nos quedó. Córtala. Ya armé el televisor. Ahora vamos a probarlo. Ya yo lo había probado antes de terminarlo de armar, por si acaso, y me prendió perfectamente. Ahora se lo voy a probar yo a ustedes. Le doy aquí el botoncito y vemos que efectivamente se aló la imagen. Como ustedes pueden ver, este televisor Haier LF26F6 quedó totalmente reparado. Ya saben ustedes, ya no tienen una idea cómo se repara esta fuente, que esta es la falla siempre de este Haier. Les pido que cuando vayan a hacer, si están aquí en Caracas y no consiguen si están aquí en Venezuela y no consiguen dónde conseguir los repuestos, escríbanme a mi correo y yo con mucho gusto les mando la dirección y el teléfono de la persona que distribuye los repuestos en Venezuela. No será más nada por el momento. Recuerden de comentar si les gustó el video. Dejen su comentario en la cajita. Nos pueden regalar un like. Y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal. Ayúdenos a crecer. Ayúdennos a hacer más y mejores videos. Esto es todo por el momento. Se despide Peter y hagan bien y no miren a quién. Gracias.